Hola, buenos días. Bueno, hoy es 14 de septiembre y es el cumpleaños de Hernán Figueroa Reyes. Hernán lamentablemente nos dejó cuando era muy joven, él falleció a los 36 años y era un folclorista maravilloso que estaba en el auge de su carrera en el año 73, que fue cuando nos dejó. Pero igualmente él tenía una samba maravillosa que se llamaba Samba para no morir. Y en esa samba él dice que volverá repartido en el aire a cantar siempre. Y un poco esto es lo que queremos lograr con su hermano, con Robustiano, que también es un excelente artista, que tiene nada más y nada menos que 400 canciones compuestas, y entre ellas está Mujer, Niña y Amiga, que creo que no hay un argentino que no haya escuchado en la voz de Robustiano o de Los Nocheros, Mujer, Niña y Amiga. Pero bueno, también tenía, tanto Hernán como Robustiano son hijos de una familia de artistas de Salta y de Buenos Aires, son como un eslabón de unión entre Buenos Aires y Salta, porque la mamá era porteña y el papá era de Salta, pero ambos artistas. Así que vamos a recordar a Hernán, y para ubicarnos un poquito del tamaño del personaje que vamos a homenajear hoy, él arrancó su carrera profesional en 1960, creando la agrupación Huancahuá, con nada más y nada menos que con el Chango y con Pedro Farías Gómez. Después de 3 años, en el año 63, él deja esa agrupación y es reemplazado nada más y nada menos que por Marián Farías Gómez. Con Marián Farías Gómez acabamos de hacer un programa de televisión el domingo que salió a las 21, pero que está en nuestro canal de YouTube, que es Música Va, que lo pueden ver en un programa muy lindo que estamos haciendo con la Academia Nacional del Folclore. Así que bueno, ahora lo voy a conectar a Robustiano para empezar a homenajear a Hernán, y le agradecemos desde ya a Robustiano que nos reciba. Ahora nos atiende Robustiano y empezamos a charlar. Estamos hablando ya. Ahora sí, Robustiano, ¿cómo estás? Buenísimo, buenísimo. Bueno, Gracias por las palabras sobre Hernán. Realmente, como hermano, te las agradezco, porque fue un gran artista que nos dejó muy temprano. Nos dejó a la misma edad que se fue nuestro héroe máximo en Salta a los 36 años. mirá vos, y justamente el año que viene se cumplen 200 años del fallecimiento de este gran héroe. Este gran gaucho nuestro. Martín Nosotros, Miguel de Güemes. nosotros, como dijiste, somos una familia de artistas y evidentemente que hemos mamado desde chicos el clima que se vive en una casa cuando sos artista, porque mi madre estudió con Marcelo Lavalle, con Hedy Krila, eh, con Milagros de la Vega, estudió teatro y, bueno, hizo mucho teatro, después hizo cine, también, Que Dios se lo pague, Una viuda difícil, La simuladora. El otro día, en unos recortes que había dejado mi madre, vi, sin quererlo, que había sido revelación de cine en el año 1945, Ajá, hoy sería un Martín Fierro, digamos. qué bien. Este, Y sí. anoche justamente estuve viendo Que Dios se lo pague y la vi a tu mamá, y tiene un papel importante en esa película. Muy importante, sí. No tanto como fue después, porque fue de las primeras películas que hizo. Después estuvo con Elena Colomer en Una vida difícil, y después estuvo con Alvar Nova en La simuladora, que ahí yo hice un segundo papel, una película de época, y bueno, también estuvo ¿cómo se llama? En el teatro. Bueno, mamá, por ejemplo, en la obra de Un tranvía llamado Deseo, mamá vivió una etapa muy linda de la cinematografía y del teatro argentino,
pero al ser una mujer, porque estaban separados mis padres, Ujú. y el tener a un padre de ella, nuestro abuelo, bastante severo para las costumbres de la época, no le fue fácil poder manejarse dentro de... Hoy en día, o sea, es más, estarían abuelos, padres y todos contentísimos de tener una persona que sea artista, pero en esa época era brava para mi padre. Sí, me imagino, ¿no? No eran tipos fáciles, pero bueno. ¿Y tu papá también era un gran artista? Bueno, mi padre fue un hombre de letras desde muy joven, hasta el punto que llegó a ser presidente del Consejo de Educación de la provincia, diputado provincial también, y todo eso lo llevaba, por supuesto, mucho tiempo y no podía, no le daba tiempo para escribir, Ujú. hasta que en un momento dado dijo, bueno, basta de esto, y se dedicó de lleno a escribir. Fue muy amplio la gama de cosas que hizo, poesía, narrativa, cuentos, novelas, costumbristas, muy costumbrista. Ujú. Eh, Él recorrió mucho la provincia y anduvo, primero por su parte política y después por su parte social también. Y y los personajes de mi padre. Mirá, te voy a decir, Juan Manuel, que yo he visto pocos, eh, digamos, personajes así, hombres que escriben cuentos y novelas, que tengan el manejo del idioma que tenía mi padre. Te diría que escribía cosas como que vos tenías que ir a ver la época del Cervantes Saavedra, porque eh, eran palabras y cosas que no estaban para nada en el decir diario del común de la gente. Bueno, Robustiano, aclaremos para la gente que tu papá era José Hernán Figueroa Araos. Digo, Ah, como para quien quiera consultar su obra, si lo quiere buscar por internet o en alguna biblioteca, tendría que es Figueroa Araos. exacto. Este, así que, bueno, y en algún momento tus padres se separan, siendo relativamente jóvenes. Eh, Vos y tu hermano, Hernán tenía en ese momento 14 años y vos tenías 7, si mis yo cálculos no tenía- fallan. sí, Eran dos nenes. Y se vienen a vivir acá a San Isidro, creo, cerca de acá de Capital, de la ciudad de exacto. Buenos Aires. ¿Y cómo se llevaban vos y Hernán? Porque ahora yo lo que veo es que son dos artistas. Yo me imagino que si dos hermanos varones, solos con una madre, se sacan chispas, lo digo por experiencia, me imagino si son dos artistas que les gustan más o menos las mismas cosas, ¿cómo se llevaban? ¿Qué sentías vos por él? ¿Qué había en esa relación de hermanos? Bueno, desgraciadamente, cuando pasa así, esa diferencia de años, por ahí mi madre lo ponía a mi hermano como si fuera mi padre, digamos, ¿no? Entonces, controlalo, manejalo. Este, yo era medio rebelde, siempre fui rebelde, gracias a Dios, porque si no, no hubiera podido hacer las cosas que hice. Eh, Teníamos una linda relación de hermanos, pero esa falta de padre y un padre sustituto que aparezca como lo puso mi madre, y bueno, traía sus consecuencias también, ¿no? Suponete, íbamos a un club y él salía con los amigos, claro, a esa edad los chicos empiezan con las malas palabras o a hablar de chicas o lo que sea. Entonces él me decía, camina adelante, vos sos muy chico, no podés Uh, escuchar. Entonces, yo no podía ser parte de eso, por ejemplo, digamos, ¿no? ujú. Después, Hernán justo cayó en la época de los chalchaleros y de los fronterizos en ese momento. Y Hernán era un fanático yo siempre dije que Hernán no era un ex Huancaguar. Yo siempre dije que Hernán
era un ex chalchalero. Porque si vos te fijas bien en el repertorio de Hernán, Ajá. eh, vas a ver que muchas de las canciones tienen el estilo chalcha. Ujú. eh, y su voz misma, a veces la han confundido con la primera voz de Juan Carlos, que cantaba en aquella época más agudo. Bueno, todos nosotros por ser salteños amábamos a los... Yo te soy sincero, a mí me gustaban más los fronterizos. Era la pica ahí, ¿no? Sí, Y, sí. y escúchame, hablando del tema de la obra de Hernán y del repertorio de Hernán que vos recién hacías referencia, bueno, yo encuentro algunas cosas que son maravillosas, ¿no? Recién comentaba lo de la samba para no morir, que es casi, yo quisiera que sea para nosotros algo, eh, si se quiere, profético, es decir, nosotros tenemos que evitar que todo ese arte y toda esa cultura de nuestro país se muera y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr justamente a través de personas como Hernán y como muchos otros, como hace un poco Cafrune. Por eso desde la Dirección General de Música hicimos este ciclo que se llama Homenajes, en donde únicamente recordamos personas que en este momento viven en otra dimensión, pero que no por eso los olvidamos. Entonces, bueno, y estuve viendo el repertorio de él, y a mí me gustaría, bueno, vi Samba del Cantor Enamorado, Tendrás un altar, Samba del Gaucho Guerrero, y un poco también escuchándote a vos en tu obra, a mí me parece que ese tema de la Samba del Cantor Enamorado le encaja muy bien a los dos, porque los dos me parece que son enamoradizos, si me pongo a escuchar la obra de ambos. Este, Exacto. no sé si vos querés, si te animás, si vos tenés una guitarra a mano, porque sos un excelente cantador, si te animás a cantarnos algo de Hernán. Bueno, bueno, justamente tengo a mi amiga acá, a mi compañera de vida, a mi guitarra, a mano, por las dudas que vos, yo dije, capaz que me pide algo Juan Manuel, dije yo, entonces ya me puse en onda, te soy sincero, Juanma, a esta hora de la mañana no canta nadie, te digo, ¿eh? Todo lo Tenés que razón. es más, mirá, vos sabés que todo lo que, cuando hay grabaciones, vos lo que le pedís al tipo es, al operador, le decís, che, a 6:30, 7 de la tarde, ¿no? Vos que tenés que decantar mucho, de hablar todo el día, comer algo, lo que sea, así que esperemos que te salga bien. Bueno, Hernán tenía un tema muy lindo, tenía muchos temas lindos. Este que te voy a cantar, yo podría decir que es el que más lo acercó al pueblo, digamos, ¿no? Porque no te olvides que el caballo es un personaje, un ser rural fundamental para el hombre del campo, ¿no? Ahora ya, bueno, hay otras cosas, otros medios, pero en aquella época el caballo era así en primer lugar. No en Sí, sí. vano, Atahualpa escribió el famoso Alazán, ¿no? Que fue tan bueno. Vamos a intentar esto. Vamos. Está muy malo el corralero, y allá en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes tu mal aliviar. ¿Cómo pretenden que que lo críe de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo
bastar. No rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Junto al estero del Baco lo encontré tendido, casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que no críe de potrillo, clave su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo, no más bastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Qué dictadura, ¿no? Magnífico. Sí, la verdad que, pero se escuchó bien, se te escuchó bien a vos, Robustiano. Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, tantas cosas aparecen, ¿no? Cuando te escucha cantar esa letra, porque, bueno, uno medita también sobre la importancia de la cercanía, ¿no? Porque de alguna manera el peón de esa estancia en la que está inspirada la letra, claro, él está cerca de ese animal, sabe que ese animal siente y se ha encariñado, y el otro, que es el patrón, casi que lo ve como un animal más caminando y que no le importa, ¿no? La importancia de la cercanía, por eso, para cuidar las cosas que nos importan, tenemos que estar cerca, Robustiano. Y a nosotros nos importa mucho el legado de tu hermano, Hernán, nos importa mucho también tu música, y nos importa también la cultura en general. Y yo veo cómo a partir de tu familia siempre decimos los que defendemos las industrias culturales y la capacidad de producción de cultura de los países, cómo la cultura no compite entre sí, sino que por el contrario se multiplica. Yo estoy charlando con vos y de repente se me disparan ganas de ver películas del cine de oro nacional en las que estuvo tu mamá, se me disparan ganas de buscar en internet o en una biblioteca libros de José Hernán Figueroa Arauz. Se me disparan un montón de cosas, ¿no? O sea, la cultura es algo que a medida que vas entrando y por un arte te terminás ramificando por todos los artes, la literatura, el cine, etcétera. Y en ese sentido, bueno, realmente es una maravilla que nos hayan puesto en contacto. En este sentido quiero agradecer mucho a nuestro amigo el arquitecto Jorge Nieto, que es asesor de allá del Ministerio de Cultura. Exactamente, Jorge está haciendo una obra espectacular en Salta, bueno, además de ser presidente del Consejo para la Arquitectura Salteña, digamos, él es un tipo muy, muy buscador y puso en pie nada menos que el circuito güemesiano, porque no te olvides que en las batallas tremendas del norte sobre Güemes, los gauchos deberían esconderse en lugares para que no fueran encontrados. Entonces hubo un circuito natural de los lugares donde ellos se escondían, y es más, al final, cuando nuestro general es herido el 7 de junio, fíjate vos, el mismo día de mi cumpleaños,
es herido el 7 de junio, el 17 muere y es velado y enterrado en la iglesia del Chamical, que fue... Yo llegué a conocer el Chamical destruido, porque habían pasado los años y estaba totalmente maltratado, y ahora ya está todo restaurado. Estamos haciendo una obra muy fuerte, Jorge. Eso realmente hay que destacarlo. Y tenemos una provincia, Juan Manuel, que es una provincia muy rica en paisajes, es muy rica en artistas. No te olvides que acá han salido artistas de gran nivel, y yo diría que es la provincia que más se acerca a que el arte folclórico esté impregnado de poesía, porque muchos poetas se sumaron para poder tener digamos, un folclore con más vuelo, digamos, ¿no? No te olvides de la dupla Castilla Leguizamón, Falú Dávalos, Petrocelli, Daniel Toro, bueno, un montón más que no me viene a la memoria ahora. Y entonces eso produjo una etapa muy rica del folclore nuestro, y por eso se habla tanto de Salta. No quiero pensar mal de otras provincias para nada. Realmente Santiago del Estero hizo cosas maravillosas, la zona cuyana también, la zona de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, bueno. Pero Salta se destaca mucho por las canciones con artistas que son poetas, ¿no? Bueno, particularmente Jorge Nieto es un gran patrimonialista allá de Salta, y de hecho yo lo conocí a través de otro gran patrimonialista, que es el presidente de ICOMOS Argentina, que es Pedro de Leye. Así que a él también, a ambos le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo desde acá. Pedro trabajó conmigo cuando estuvimos en Nación, y bueno, dejó un muy lindo recuerdo, la verdad, y sigue trabajando ahora en la provincia de Buenos Aires. La verdad que es gente muy valiosa. También te debemos a vos lo que estás haciendo, ¿no? Que estás manejando dos orquestas muy, muy grosas en Buenos Aires, y mirá lo que estás haciendo con este programa y todo lo que hemos en off conversado de proyectos y de cosas. O sea que también te agradecemos, te homenajeamos a vos que estés acompañándonos con la cultura, ¿no? Bueno, muchas gracias, Robustiano, pero bueno, lo más interesante es que dentro de ese patrimonio tan rico que tenemos no haya habido poetas tan importantes, ¿no? La verdad es que yo quedé impactado con la letra de esta samba Para no morir, de Hernán. A mí me gustaría que esté... Hace poco también entrevistamos en un programa de televisión, también en Folclore en Casa, en el primero, a Antonio Tarragó Ros. Antonio Tarragó Ros es un hombre que no es un hombre. Yo ya le dije, vos no sos un hombre, vos sos una poesía caminando. Y la verdad que yo quería comentarte un poco, que quería leer esto, no tengo ni el 10% del talento para leer poesía, ¿no? Pero de Antonio, pero la verdad que quería un poco contar, miren lo que es la profecía que es esta samba, ¿no? Dice: al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Esto decía en su samba Para no morir, Hernán. Y después dice: veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer. Hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo. No me puede el olvido vencer, y esto es lo que nosotros nos tenemos que ocupar, de que a gente como Hernán no nos olvidemos nunca de él.
Bueno, y por eso estamos haciendo estos homenajes que nos parecen fundamentales, porque el arte también son las personas que lo producen, ¿no? Y hablando un poco del arte y las personas que lo producen, vos también sos un gran artista, Robustiano, y por ahí, en algún momento de esta entrevista, te voy a manguear, mujer, niña y amiga, porque, bueno, ahí cuando dice estas ganas de amar, o sea, que dice Hernán, y como te vuelvo a decir, en eso parece que lo llevan en los genes, porque yo leo tu repertorio y también sos un gran enamorado. Sí, sí. Sí, también te voy a ser sincero que me gustan las canciones de amor, pero para mí tienen que tener un sustento realista, digamos. Eh, Creo que no hice nunca una canción de amor que no tuviera que ver con algo realmente que tenía que ver con el amor, digamos, ¿no? No me apasiona hacer canciones de amor porque sí, viste que hay tantas canciones de amor y que, bueno, algunas son muy lindas, otras son bastante vacías, digamos, pero yo me enamoro de las canciones de amor que tienen un contenido real, ¿no? De gente que estaba enamorada, que realmente tenía Como uno, ¿eh? gente como uno. Gente como uno. Entonces, ahí también hay otras formas de amor, ¿no? Por supuesto, sin lugar a dudas. Por ejemplo, cuando Hernán escribe Samba del cantor enamorado, digamos, era el amor a Cosquín que tenía Hernán, no en vano el puente que cruza el río lleva el nombre de él, digamos, ¿no? Hernán fue un enamorado de Cosquín, y mira, sin ir más lejos, Juan Manuel, eh, ¿cómo se puede escribir eh, una samba para un sapo? El famoso sapo cancionero. Eso hay que tener mucha inventiva y mucho nivel de manejo de las metáforas, ¿no? Y eso, bueno, para mí es parte del amor. O de pronto cuando Falú y Dávalo escriben, busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más, con la famosa nostalgiosa. Es una forma de amar al terruño, de amar a lo que uno vivió. Yo tuve la suerte en un momento dado fui periodista, fui bastante tiempo periodista, tuve 4 periódicos zonales en Buenos Aires y después tuve programas de televisión en Formosa, en Salta y en Buenos Aires también, y hice mucha radio también, o sea que estuve del otro lado del mostrador y, y realmente valorizo mucho a los comunicadores sociales, ¿no? Que son los que están ayudando a que los artistas se difundan y se conozcan sus obras, ¿no? Ujú. Bueno, Hernán, perdón, Robustiano, volviendo al tema del amor, ¿no? Y a este tema de este amor que que por ahí empieza por una mujer y termina diseminándose en todo el contexto, ¿no? Porque Hernán era un gran enamorado de la argentinidad. O sea, yo sí. lo que el otro día estaba repasando su cancionero y encontré esa canción, Disculpe, que yo se la recomiendo a todos los que están escuchando. Disculpe, es un himno jaurechiano directamente, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿cómo? Disculpe si no entiendo lo que canto. Tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Es hermosa esa canción, es hermosa. Yo realmente la recomiendo. Disculpe, además muy fácil de recordar el nombre. Porque porque bueno, ya casi caigo en el lugar común, pero
a mí me duele mucho cuando los compatriotas dicen, y porque en este país tal cosa, y este es el país de tal otra, y qué querés en este país, como si en el mundo no hubiera problemas, como si como que no, la gente como que no toma conciencia de que cuando va de turista a otro país, obviamente ve lo mejor de ese país, ve los lugares más emblemáticos, está en un hotel donde te tienen, digamos, te sirven, etcétera, pero en todos los países hay problemas y hay algunos problemas que son mucho más graves. Entonces realmente me duele cuando tanta gente dice este país, para hablar mal de nuestro país, ¿no? Tendrían que leer un poquito a Jaureche y escuchar, esa canción, disculpe, ¿no? Che, mirá, me tocaste un punto neurálgico, digamos, ¿no? Con respecto a cómo te tratan como turista, digamos, ¿no? Yo tuve la suerte en el año 73, porque Hernán fallece el 5 de febrero del 73, y yo el 29 de marzo de ese mismo año, contratado, me voy a vivir a España, a hacer una gira con los salsareros. Primero llegamos nosotros, nos ambientamos, cantamos en un lugar que se llamaba Candombe, que era un lugar muy lindo porque el folclore argentino estaba súper de moda en ese momento, y cuando vienen los chanchaneros, nos sumamos a un espectáculo que ya estaba armado por el manager de ellos, y que, bueno, y yo me quedé, digamos, la gira fueron 8 meses y medio por toda España, y después nos empezaron a salir laburos a cada uno de los que éramos solistas, que estábamos, en la primera parte estábamos, nos decían las 4 voces diferentes, que eran Miguel Saravia, el Chino Martínez, Horacio Quiroga Mora y yo, y en la segunda parte los chanchaleros. Entonces, a veces la gente pensaba que los que habían cantado primero después se vestían de gaucho y eran los chanchaleros. Nada que ver, nada que ver. Y te soy sincero, nosotros tenemos un dicho, de España no es nuestra madre patria, es una prima lejana, porque no fuimos muy bien tratados por los gallegos. A los argentinos, si sos turista, está todo fenómeno, pero si vivís ahí, no es tan fácil, ¿no? Por eso, hacer palabras. Sí. Bueno, por eso hay que querer y mejorar el lugar en donde uno vive y no ser como los tordos, como dice, disculpe, que anda queriendo anidar en nido ajeno, ¿no? Que no se crean que por ahí, porque se van a otro lado, va a estar todo mejor. Uh-huh. Puede que a veces sí, los avatares de la vida te lleven a tener una mejor vida en algún otro lugar porque se dio. Pero la mayoría de las veces la gente no es muy feliz afuera. Bueno, y escúchame, Robustiano, yo voy a abusar de tu generosidad y aprovechar de que ya hablamos un rato y de que tomaste agua, de que por ahí ya la voz se asentó un poquito más, para darme el lujo de presentar al autor de Mujer, Niña y Amiga, cantarlo él mismo en persona con el mismo sentimiento con el que lo compuso. Y si querés decirnos algo de la composición de ese tema tan emblemático. ¿Qué te iba a decir? No quisiera caer en una mundanidad, pero en realidad las canciones son mágicas, se pueden componer en cualquier lugar. La gente piensa que cuando uno hace una canción está sentado a la vera de la luna mirando las estrellas y poniendo. Y si vos supieras la cantidad de amigos, artistas que me han contado cómo nacieron sus canciones, no es tan así. En mi caso, nació en un colectivo. Y cuando llegué nosotros tuvimos una peña en Buenos Aires que era muy famosa, que se llamó El Palo Borracho, que fue uno de los lugares más emblemáticos del país. Yo conocí casi todas las peñas argentinas, pero esa fue muy buena porque pasaron todos los campos máximos del folclore, todos, Para que veas así rápidamente, en un momento dado, pues se abría
de lunes a domingo, digamos. Mirá, hoy en día, si tenés el sábado o el viernes, ponete contento. Y me acuerdo que estaba el martes de Mercedes Sosa, el miércoles de Carlos Di Fulvio y el jueves de José Larralde. O sea que no eran famosos, estaban haciendo su camino. No, Álvaro Borracho fue una institución. Bueno, no te la hago, te canto esto, vamos a ver cómo sale. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, hallarte aquí a mi lado, déjame soñar. Sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Ay, mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Son tantos recuerdos que llevo conmigo, esas quietas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, pues ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Ay, mía, por siempre solo mía, mujer, niña. Maravilloso, Robustiano, maravilloso. Realmente se nota que lo cantás con un sentimiento particular. Esto es como música de autor, ¿no? Robustiano, mira, ya estamos llegando un poquito al tiempo de finalizar este encuentro. Yo te agradezco muchísimo y te quiero contar algo que estuve pensando a lo largo del programa. Me parece que
tu familia, vos, tu hermano, de alguna manera son como un eslabón, así como Jauretche es un eslabón perdido entre el radicalismo y el peronismo, tu familia es como un eslabón entre lo que es la porteñidad y el Salta, ¿no? Más allá de que tiene todo un carácter muy salteño, digamos, vos y tu hermano son salteños, y el arte es fundamentalmente salteño, lo que ustedes han hecho y hacen, eh, pero también son de alguna manera un vínculo, y un poco todo esto metido en una ensalada en la cabeza que tiene que ver con el tema de la samba para no morir, y que nosotros no tenemos que dejar morir nuestra cultura. Yo te voy a pedir a vos, como familiar de Hernán, y en todo caso también transmitírselo a sus hijos, que a nosotros desde la Dirección General de Música nos encantaría que este ciclo que se llama Homenajes lleve el nombre de Hernán Figueroa Reyes, como Para mí, homenaje a Hernán y como homenaje a Salta también. te lo agradezco de parte de él, te lo agradezco de parte mía, te lo agradezco de parte de mi familia, y te lo agradezco de los argentinos, porque Hernán, si bien ha tenido algún reconocimiento, vos tenés, por ejemplo, el escenario de Villa, ahora se me pasó, bueno, y tiene el nombre de Hernán, la sala de periodistas de Varadero también tiene el nombre de Hernán, o como te dije, el puente de Cosquín tiene el nombre de Hernán, pero se hubiera un poquito merecido más homenajes a Hernán. No tuvo tiempo por la vida y por la muerte, no tuvo tiempo, pero Hernán amó el folclore y lo que tenían ellos, vos lo nombraste a los Huancahuá, en realidad el gran valor de los Huanca y de Hernán, esa gente de aquella época, fue comenzar con la renovación del folclore, porque no te olvides que hasta el grupo, los Huancahuá, eran conjuntos folclóricos. Después de ellos vienen los grupos vocales, que aparecieron cientos, miles, ¿no? Las Voces Blancas, Opus 4, Los Nocheros de Anda, bueno, un montón de grupos. Los Huancas fueron los primeros que hicieron una renovación a 5 voces, por ejemplo. Acuérdate, los chalchaleros eran 2 voces nada más. Claro. Pero bueno, Además creo que por eso usaban mucho sí, la onomatopeya también, ¿no? Dentro de lo que era la música. sí. Pero más allá de eso, la actitud de renovación, ¿no? De las armonías que usaban, folclóricas, nada que ver hasta ese momento. Los mismos nombradores, que estaba Daniel Toro. Bueno, yo tengo que decirte, Juan, que nuestro folclore es muy rico y muy amplio en las distintas variantes poéticas, armónicas, rítmicas. Eso es lo que nos caracteriza. Y también, yo personalmente soy enamorado del tango, la música con una gran poesía y unas grandes melodías. Bueno, tenemos una muy buena música en Argentina, che. No, es una Que, maravilla. Eso es un patrimonio impresionante que tenemos los argentinos, y por eso te cuento que hace poquito hicimos un convenio con la Academia Nacional del Folclore. El ministro de Cultura de acá de la ciudad, Enrique Abogadro, firmó este convenio con Antonio Rodríguez Villar, que es el presidente de la Academia. Yo tengo entendido que vos también sos parte de la Academia Nacional de Folclore. soy la filial Salta, estoy ahí en el consejo directivo. Bien, bueno, y nuestra idea es fundamentalmente esto que vos estás diciendo, reivindicarlo, hacerlo saber fundamentalmente a todos los argentinos, pero también a todo el mundo. Cuando todos los argentinos seamos conscientes de lo que tenemos, rápidamente el mundo también se va a enterar. Y esto le va a abrir mucho las puertas a nuestros artistas
que es lo que nosotros tenemos que tratar también de producir, ¿no? Eso sí, eso sí, eso sí. Y vos sos uno de los hacedores. Si Dios ¿Eh? quiere, si Dios me da la claridad y las fuerzas, por supuesto. Bueno, Robustiano, te agradezco muchísimo este encuentro. Me encantó este programa y ya le llamamos programa, en realidad es un homenaje. Pero bueno, la verdad es que lo disfruté mucho y bueno, que quedamos en contacto. ¿Mm? Totalmente. Para lo que quieras y me necesites, contá conmigo ya. Haremos más proyectos seguramente. Te mando un fuerte abrazo. Gran abrazo para vos también. Muchas Chao, hasta gracias. luego. Gracias a vos.